Ahora queremos invitar al doctor Fernando Baena, supervisor de impuestos de la firma, quien nos hará su presentación sobre el impuesto de renta. Bueno, buenos días a todos. Creo que ya fui presentado. Se me ha encomendado pues, en esta oportunidad tratar unos temas, unas generalidades del impuesto de renta, sobre todo aplicado a personas jurídicas. No obstante, también vamos a tocar unos aspectos de personas naturales. Muchos de los temas de personas jurídicas todavía, digamos, hay temas pendientes por definir, hay temas que generan algún tipo de polémica o hay temas pendientes por reglamentar. Vamos a empezar con lo que son ingresos que no se consideran de fuente nacional. Es decir, este es el famoso artículo 25 del Estatuto Tributario. Inicialmente, ¿qué es un ingreso que no se considera de fuente nacional? Un ingreso que no se considera de fuente nacional es realmente un ingreso que no genera renta en el país y que si alguna de sus organizaciones se ve abocados a una transacción de este estilo, pues no va a tener o no se practicará retención en la fuente. La ley de financiamiento, llamémoslo así, incorporó o trajo una serie de ítems que no se consideran de fuente nacional, por ende pues son de fuente externa, donde se destaca principalmente una serie de operaciones donde se fomenta el comercio internacional, el comercio exterior. Entonces podemos observar que hay créditos a corto plazo, sobre todo por importación de mercancías, hay crédito por operaciones de comercio exterior donde los intereses no van a estar gravados con el impuesto de renta porque obviamente es un ingreso de fuente nacional y no tendrá retención en la fuente, pero adicionalmente, llamémoslo así, hay un tema muy importante en este punto y hay un servicio técnico de mantenimiento y reparación de equipos que ya se considera de fuente externa. Como norma general, los servicios técnicos que se pagan en el exterior, pues obviamente están gravados como un pago al exterior. Desde la ley 1607 era una tarifa del 10%, la ley 1819 la subió al 15% y la ley de financiamiento determinó que quedara en el 20%. Sin embargo, esta misma ley de financiamiento hizo una gran diferenciación y, llamémoslo así, individualizó este tipo de servicio consistente en que si yo tengo un equipo, un repuesto y tengo que intervenirlo en el exterior, bien sea una reparación o un mantenimiento, pues ya no tendrá ningún tipo de retención. No quiere decir, no se vaya a malinterpretar, que los servicios técnicos ya no tengan retención, no, siguen con la norma general del artículo 408, es decir, grabados al 20%, pero solamente los servicios técnicos de mantenimiento y reparación de equipos ya no tienen ningún tipo de retención en la fuente. Se destaca igualmente dividendos y primas distribuidos por sociedades holding colombianas. Este tema va a ser pues, tocado más adelante, pero la parte que se distribuye a los no residentes es un ingreso que no se considera de fuente nacional. Entonces, digamos, para resumir un poco y para contextualizar, lo que hizo la ley de financiamiento fue, digamos, favorecer ciertas operaciones, en especial todas estas de comercio internacional, en cuanto a créditos obtenidos en el exterior. Vamos a tocar un tema que, digamos, ha generado algún tipo de polémica, que es la deducción de impuestos pagados. Este es el famoso artículo 115 del Estatuto Tributario. Llamémoslo así, antes de la ley 1819, el concepto de impuesto pagado estaba asociado al pago efectivo del impuesto y eso daba opción a la deducibilidad en el impuesto de renta. La ley 1819, llamémoslo así, que alineó muchos temas de renta ANIF, incorporó el concepto de devengo y determinó que como norma general estos tipos de impuestos para su deducibilidad, el devengo podría ser deducible, valga la redundancia, siempre y cuando el impuesto se pagara antes de la presentación de la declaración. La ley de financiamiento lo que hizo fue como volver a las raíces que teníamos anteriormente y era el pago asociado o la deducción asociada al pago efectivo. ¿Ya? Llamémoslo así, ese es el contexto general, digamos, que como quedó planteado el 115. Vamos a empezar a tratar ítem por ítem y vamos a mirar cómo se está planteando actualmente.
El gravamen en los momentos financieros no tuvo ninguna modificación. Todos sabemos la historia pues, funesta de este impuesto, que surgió como un impuesto temporal y ahora es permanente y ya creo que se perpetuará por mucho tiempo. Es deducible el 50% del gravamen efectivamente certificado por la entidad, digamos, las financiera, recaudadora, tenga o no tenga relación de causalidad. Esto es muy importante porque acá de pronto es un impuesto que se aleja un poquito de la causalidad del contribuyente. La norma general también de impuestos pagados determinó todos los impuestos serán deducibles, excepto el impuesto al patrimonio y el impuesto a la normalización, y obviamente también el impuesto de renta. Las cuotas de afiliación pagadas a los gremios. Las cuotas de afiliación pagadas a los gremios ya existían en el ordenamiento tributario como deducible, en el artículo 116 del Estatuto Tributario, es decir, donde se determinaba que los pagos a los gremios serían deducibles fiscalmente, pero la norma de financiamiento derogó ese artículo, más no derogó la deducción, sino que la incorporó en el artículo 115 del Estatuto Tributario. El artículo 115, llamémoslo así, la deducción por los pagos a los gremios y afiliaciones continúa vigente ya en el 115, antes no estaba en el 115, sino que estaba en el 116. Si bien la norma no lo dice, la deducción de este impuesto es obvio que está sujeto a las condiciones del artículo 107 en cuanto a necesidad y proporcionalidad. Es decir, la norma no lo dice taxativamente, pero se sobreentiende que debe tener relación de causalidad con la actividad productora de renta. Next. Ok. El tema de impuestos, tasas y contribuciones es deducible el 100% pagado durante el periodo, siempre que tenga relación de causalidad. El impuesto predial no fue modificado, se mantiene la deducción en iguales condiciones que conocíamos y es lo efectivamente pagado siempre y cuando pues, tenga relación de causalidad. Deducciones, prestaciones sociales y aportes parafiscales para los obligados a llevar contabilidad, siempre que se hayan pagado los aportes parafiscales antes del vencimiento de la declaración. Esa deducción se mantiene, hasta ahí no hay ninguna modificación. Ahora viene el impuesto de industria y comercio. A ver, inicialmente, retomemos lo que decíamos al inicio de tocar el tema de deducción de impuestos pagados. La ley de financiamiento retomó la historia de lo que era la deducción del impuesto asociado al pago efectivo. En este orden de ideas, el impuesto de industria y comercio, como está planteado actualmente, da dos opciones al contribuyente. La primera opción es que pueda ser deducible 100% en el impuesto de renta. Optativamente, el contribuyente puede descontarse el 50%, pero ya no tendría derecho a tomar ningún costo de deducción por ese impuesto. ¿Dónde viene el problema o digamos la controversia que se pueda generar o la mala interpretación del tema y que todavía hay un tema que creemos que debe ser legislado vía concepto o jurisprudencia DIAN, y es que en un momento dado van a coexistir las dos leyes en el 2019. ¿Por qué? A diciembre 31 del 2018 todavía no estaba en vigencia la ley de financiamiento, por ende la deducibilidad del impuesto de industria y comercio estaba regulada por la ley 1819, donde decía que yo me puedo deducir el devengo del impuesto de industria y comercio si pago efectivamente ese impuesto antes del vencimiento de la declaración. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que cuando entra la ley de financiamiento, curiosamente la ley de financiamiento no trajo ningún régimen de transición para el impuesto de industria y comercio, lo debería de traer, y eso genera, llamémoslo así, una gran controversia, y es que cuando yo vaya a pagar el impuesto del año de la vigencia 2018, ya estoy pisando terreno de la ley de financiamiento. Es decir, ya la ley de financiamiento me dice, señor contribuyente, usted tiene que, el pago efectivo es deducible si lo paga, valga la redundancia, efectivamente en el año. Luego, la norma anterior a diciembre 31 del 2018 me dice, tú te puedes tomar el devengo si lo pagas efectivamente en el año 2019. Entonces, la controversia es, ¿qué sucede si yo hago caso a la ley de financiamiento en el sentido de el pago efectivo en el año para el año 2019 que se va a materializar en el 2020? O por el contrario, me tomo el ICA del año
2018, pagando ese impuesto antes del vencimiento de la declaración en el 2019. Entonces mire que hay de pronto una luz muy oscura que necesita ser obviamente contextualizado incluso por la misma DIAN. Hay algo aquí muy importante, y es que cuando la norma me dice que yo me puedo pagar puedo deducir efectivamente el impuesto, esto quiere decir que también estos municipios que tienen mecanismos anticipados de impuesto de renta, de impuesto de ICA, verbigracia, autorretenciones de ICA, eso cae dentro de la definición de pago efectivo. Es decir, si yo tengo autorretenciones en Barranquilla, en Pereira, donde pueda haber, ese pago yo me lo puedo entrar a deducir fiscalmente a la luz del artículo 115 y a la luz de la ley de financiamiento. Obviamente, lo que pretende el gobierno acá es que ya hasta en el año 2022 este impuesto es descontable en un 100%. Entonces la tendencia acá es que obviamente cada compañía mirará su situación particular, si es mejor tomárselo como deducible o obviamente como descontable. Creemos que como descontable, obviamente. Hay una deducción que fue derogada y es la deducción especial del impuesto sobre las ventas en la importación o adquisición de bienes de capital. Eso lo tocaron ahorita, y era que el IVA pagado en el año en que se adquiriera o se importara era deducible. Hoy en día esa prerrogativa del artículo 115 fue derogada y ya no es deducible sino descontable, pero en otro artículo que es el 258-1. Bueno, vamos a tocar un tema novedoso, interesante, llamativo para las empresas, que es la deducción por pagos a educación a los empleados. ¿Qué significa esto? Como norma general, los pagos indirectos que hacen las compañías para beneficio de sus empleados, pues son base de retención en la fuente, hacen parte de la retención en la fuente del asalariado, bien sea por el procedimiento 1 o procedimiento 2. Esta connotación es necesaria para que la compañía pueda tomarse la deducción en el impuesto de renta. La única deducción, excepción que teníamos aquí hasta el momento era las capacitaciones a los empleados. Esas capacitaciones a los empleados no se consideraban un pago indirecto, por ende la compañía podría entrar a deducirse eso. Ahora viene otra nueva, llamémosla así, otra nueva excepción, que es la deducción por pagos a educación de empleados, donde propende a fomentar la educación no solo de los empleados, sino del núcleo familiar. Es decir, la empresa puede fomentar de cualquier forma la educación de sus empleados, pero más allá de eso, también puede hacer aportes a instituciones aprobadas por el Ministerio de Educación. Tiene una connotación, digamos, interesante, y es que no se considera un pago indirecto para el asalariado, es decir, no es un ingreso. Al no ser un ingreso, no es certificable, y al no ser certificable, pues no hace parte de la base de retención y es deducible 100% para la compañía. No se debe confundir con un descuento tributario, es solamente una deducción. Este tema todavía está pendiente por reglamentar, es decir, todavía estamos esperando un decreto reglamentario por parte del Gobierno Nacional que determine qué, cómo y cuándo se va a deducir el tema, se puede materializar el tema. Bueno, vamos para la tarifa de impuesto de renta a personas jurídicas. Esta tarifa, como podemos ver, en el 2019, que es el año actual, está en el 33%, 2020 32%, en el 2021 va a llegar al 31% y 2022 al 30%, y de ahí en adelante al 30% hasta que no exista una nueva reforma tributaria que cambie las reglas de juego. Podemos mirar que la renta presuntiva también tiene una desaceleración tarifaria, de tal suerte que en el 2021 va a tener una tarifa cero y en el 2022 no va a haber impuesto de renta por el sistema presuntivo. Esta tarifa aplica obviamente para las sociedades nacionales, asimiladas, establecimientos permanentes, personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país. No aplica para los contribuyentes del régimen simple de tributación. El régimen simple lo vamos a tocar ahorita,
y ya ahí nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Correcto. Hay una tarifa especial para los hoteles. Los hoteles tradicionalmente eran una renta exenta y de pronto llegó la ley de financiamiento y cambió un poquito las reglas de juego para los hoteles. Y casi que de la noche a la mañana terminaron siendo grabados con una tarifa especial del 9%. Esa tarifa del 9%, llamémoslo así, aplica para hoteles donde en jurisdicciones municipales hasta de 200.000 habitantes. Cuando se cumple eso, el hotel puede aplicar una regla que es la tarifa aplica dentro de 10 años a partir de la vigencia de la ley. Igualmente aplica para hoteles remodelados o en proceso de remodelación, e igualmente en municipios iguales superiores a 200.000 habitantes donde esté asentado el hotel. En este caso, la tarifa está para 4 años siguientes y por un término de 10 años. Continuemos. Seguimos con un tema muy interesante que es el tema de rentas exentas. En rentas exentas, inicialmente pues definamos así brevemente qué es una renta exenta. Una renta exenta es una renta que tiene todas las condiciones para ser gravadas en el impuesto, pero que por una condición especial de ley, por un favorecimiento a un sector específico de la economía nacional, es una renta a una tarifa cero. Y hay una renta exenta muy importante que está muy de boga ahorita en el contexto tributario colombiano, que es la renta exenta para empresas de economía naranja. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué se llama economía naranja? La economía naranja, digámoslo así, es un término que está muy de moda ahorita en el contexto de globalización, y es naranja porque naranja es el color que se asocia a la creatividad y a la cultura. Eso tiene, digamos, su filosofía. Pero adicionalmente, la economía naranja propende a que todas aquellas ideas creativas, culturales, que propendan a prestar bienes y servicios, tienen un beneficio de renta exenta. Este ha sido, digamos, uno de los programas bandera del gobierno actual y se determina porque la renta exenta es una renta exenta de 100 años, es un plazo de inversión de 3 años. El beneficio aplica si los ingresos son menores a 80.000 VTs, es decir, si yo tengo ingresos menores a 80.000 VTs, que son más o menos 2.741 millones de pesos, y la entidad obviamente aplica este tipo de actividades, pues podría incursionar en este tipo de mecanismo. Son más o menos 27 actividades las que clasifican, entre ellas edición de libros, edición de programas de informática, actividades de producción, consultoría informática, consultoría técnica, creaciones literarias, musicales, artísticas. Si ustedes ven, el común denominador de estas actividades es la creatividad y el predominio del factor intelectual. Entonces, lo que pretende esta renta exenta es fomentar ese tipo de sociedades. Sigamos. Hay otras rentas exentas que pretenden favorecer ciertos sectores económicos, por ejemplo, el desarrollo del campo colombiano es una renta exenta por 10 años. Esas sociedades deben garantizar como mínimo 10 empleados y adicionalmente una inversión mínima de 25.000 VTs. Venta de energía eléctrica con base en energía eólica. Energía eólica es la energía fundamentada en el viento. Transporte fluvial de embarcaciones. Pasemos. Ok. Rentas asociadas a viviendas de interés social y prioritario. Obviamente esos rendimientos financieros por adquisición de vivienda de interés social o prioritario aplican con garantía bancaria, nuevas plantaciones forestales, incentivo tributario a las creaciones literarias y rendimientos generados por la Reserva de Estabilización constituida en la AFP. Si continuemos. Ok. Viene otro tema interesante que trajo la ley de financiamiento y es un formato que va a prescribir la administración de impuestos y es un anexo que se llama anexo a las otras deducciones. ¿Qué quiere decir eso? Ese anexo, llamémoslo así, lo que hace es soportar o detallar el reglón 59 de la declaración de renta. Si ustedes se acuerdan, el reglón 59 de la declaración de renta es el que dice otros costos, gastos y deducciones, o para que lo aterricemos un poco, es la famosa cuenta 53 del PUC.
Recordemos que el PUC, que está regulado por el decreto 2650, no ha sido taxativamente derogado. Es decir, fue derogado el decreto 2649 con las NIF, pero el PUC todavía continúa vigente en Colombia. Entonces, lo que quiere hacer ahorita la norma es, a través de la administración de impuestos, es detallar esa deducción. Eso está pendiente por reglamentar. Ese formulario tiene que ser firmado con mecanismo de firma digital por el revisor fiscal o contador, y adicionalmente va a ser parte de los anexos de la renta, tal cual el formato 2516. Entonces, cuando uno presenta la declaración de renta, no solo va a presentar el formulario 110, sino el formato 2516 con todos sus anexos, y adicionalmente este formato de anexo a otras deducciones. Pasémoslo. Ok. Rentas de trabajo exentas. Estas rentas de trabajo, digámoslo así, provienen de la relación laboral, son muy específicas. Si miramos, son básicamente aplicadas a miembros de las fuerzas militares, a oficiales, suboficiales, también son aplicables a rectores y profesores de universidades públicas. Entonces, mire que de pronto no aplica para la generalidad de las personas. Ok. Estas rentas exentas no están sujetas a la limitación del 40%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dentro de este ordenamiento de rentas exentas coexiste la renta exenta del 25% de los honorarios percibidos por personas naturales. Recordemos que quienes presten servicios personales, honorarios, comisiones, todo tipo de servicios personales, y que no contraten o vinculen por más de 90 días 2 o más trabajadores, pues se encasillan dentro de la tabla de retención del artículo 383 con todas las depuraciones de ley. Pero adicionalmente tienen derecho a que se les calcule el 25% de renta exenta. Entonces, aquí tienen que ser muy cuidadosos cuando eso suceda, porque bajo el principio, digamos, de equidad tributaria, a estas personas hay que darles el mismo tratamiento como si se tratara de un empleado. Ok. Tenemos la tabla de retención en la fuente para las personas naturales. Esta tabla, como ustedes pueden ver, es más onerosa, es más progresiva, digámoslo así, castiga más a quienes ganan más dinero, de tal suerte que tiene hasta una tarifa marginal en su rango más alto del 39%, que es muy alto. Pero lo importante acá es que esta tabla es la que se va a aplicar también no solo a la relación laboral, legal o reglamentaria, sino también en conceptos de pensiones de jubilación, vejez de sobrevivientes y todo el tema laboral, adicionalmente a los independientes. En este punto destacaría que, que cuando se va a calcular el procedimiento de retención en la fuente, 1 o 2 es la tabla aplicable. En el tema del procedimiento 2 hay que ser muy cuidadosos, porque cuando uno calculó el procedimiento 2 en diciembre del 2018, para el semestre siguiente tuvo que aplicar esta tabla. Entonces, si bien yo estoy ubicado en el 2018, ya se conocía la norma que iba a aplicar en el 2019, por ende la tabla preponderante tenía que ser esta. Dale. Listo. Un tema también, digamos, algo controversial, que son los ingresos por cesantías e intereses de cesantías. A ver, las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad perciben sus ingresos por lo que reciban efectivamente o por cualquier medio equivalente a efectivo. Hay algunas excepciones, por ejemplo, el tema de dividendos, pero a esas pequeñísimas excepciones que existen se suma la percepción de ingresos por cesantías. Es decir, las cesantías determinaron una forma especial de percepción del ingreso para las personas naturales, y que consiste en que el ingreso se realiza en el momento en que se hace el pago del empleador al fondo o en el momento del pago efectivo al mismo trabajador. Entonces, hay dos puntos. Si yo pago al fondo, o yo como empresa pago al fondo de empleado, al fondo de cesantías, ya se considera percibido el ingreso para la persona natural. O lo contrario, si yo le pago las cesantías al trabajador, con mayor vera se encuentra percibido el ingreso. Esto tiene, digamos, varias connotaciones. La primera de ellas es que el ingreso es un ingreso, pero tendremos que mirar la regla de renta exenta. Y la regla de renta exenta dice que
que el promedio de los últimos 6 meses, si el trabajador en el promedio de los últimos 6 meses, su salario no es superior a las 350 VTs, que eso mal contado son casi 12 millones de pesos, su cesantía será una renta exenta. Pero esa renta exenta está limitada al 40%. Es decir, que vía limitación de renta exenta, las cesantías quedaron restringidas a esa limitante. Eso es, digamos, es delicado, es grave, es muy oneroso para los trabajadores. Adicionalmente, debemos decir que el reconocimiento de la empresa en el fondo de empleados de ese fondo hace que sea un activo para la empresa o perdón, para el empleado que lo recibe. Me explico. Cuando, en el anterior esquema, la consignación al fondo privado de cesantías no era un activo, es decir, porque yo no tenía libre disposición de ese fondo. Hoy en día ya se considera un activo y eso tiene una connotación. Y la connotación de eso es que yo lo tengo que declarar en mi denuncio rentístico, en mi declaración de renta, y eventualmente es base de tributación por el sistema presuntivo en los años siguientes, obviamente. Hay que tener en cuenta que si un empleado, por ejemplo, se encuentra en Ley 50, el ingreso se entiende percibido cuando el dinero es consignado al fondo. Si el empleado no está en Ley 50, el ingreso se considera percibido cuando hace el retiro del dinero del fondo. Entonces hay que mirar cada caso particular. Y para los trabajadores del régimen anterior se entiende realizado el ingreso con ocasión del reconocimiento del empleador. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador del régimen antiguo anterior reconocerá el ingreso por la diferencia entre el saldo actual de materia de declaración y el saldo anterior adicionando los retiros del año. Es decir, tiene que tener en cuenta cómo estaba su situación de cesantías en el año actual versus su situación de cesantías en el año anterior. Ese diferencial es un ingreso adicionando los retiros del año y ese sería el ingreso para ese tipo de personas. Aportes obligatorios a pensiones. A ver, aquí hay que tener en cuenta algo. Como norma general, los aportes obligatorios a pensiones son un ingreso no constitutivo de renta. Lo mismo las cotizaciones voluntarias que se hagan al régimen de ahorro individual, también son un ingreso no constitutivo de renta. ¿Qué sucede? En el pasado, las personas que hacían este tipo de figuras de cotizaciones voluntarias retiraban esos aportes antes de los términos previstos por la ley y el dinero se convertía casi que en efectivo circulante. Obviamente estas personas asumían una retención contingente del 15%, pero en la actualidad la ley ya es más restrictiva y la ley lo que pretende es que esa cotización voluntaria cumpla su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de esa cotización voluntaria? El objetivo es que permanezca todo el tiempo en el fondo para que pueda aumentar la base de pensión o que adicionalmente yo me pueda pensionar anticipadamente. Si yo decido retirar esa cotización voluntaria, estoy expuesto a una retención muy onerosa del 35%. Pero más allá de eso, en el momento en que yo la retire se considera renta líquida gravable en el año del retiro. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que se considere una renta líquida? Que no admite depuración y llamémoslo así, se adiciona a la base de impuestos que se va a declarar ese año. Entonces ya deja de ser, ya deja de ser de pronto un poco atractivo esos esquemas que se tenían de planeación. Ya si uno hace una cotización voluntaria realmente porque pretende pensionarse o pretende aumentar su base de pensión, esto solo aplica en el régimen de ahorro individual, entiéndase fondos privados de pensiones. No se debe confundir esto con los aportes voluntarios a fondos voluntarios. Los aportes voluntarios a fondos voluntarios son renta exenta, pero estos aportes voluntarios a pensiones obligatorias son ingresos no constitutivos de renta. Entonces, llamémoslo así, eso es lo más importante que tenemos que mirar en este punto, porque de una u otra forma, lo que pretende el gobierno es que las personas que hagan uso del mecanismo realmente cumplan su objetivo, y el objetivo es o incrementar su dinero, su mesada pensional,
o realmente lograr un mecanismo de pensión anticipada. Obviamente, estos retiros totales o parciales, como ya les dije, pues la retención anterior era del 15%, que era una retención contingente, era una retención que calculaba la compañía y con este esquema pues ya se vuelve un poco menos atractivo el esquema de cotización voluntaria. Ahí terminamos. Ahí terminamos. Muchas gracias. Bueno.